Día, mi nombre es Aid Gabriel López Fragoso, matrícula 080883 y este es mi video de mi proyecto integrador para la clase de programación 3. Vamos con las preguntas. Pregunta 1. Define qué es un file y cómo se identifican. Un file es un conjunto de datos almacenados en un sistema de archivos. Este puede contener textos, imágenes, videos o algún código ejecutable, y este se identifica con los tipos .txt, que vendría siendo el texto, .jpg, pgn, que vendría siendo la imagen, mp3, que es el audio, el mp4 es el video, .exe, que vendría siendo el ejecutable. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de la clase printWriter? Print, entre paréntesis, objeto, obj, escribe el objeto identificado en un flujo de salida, y si agregamos 1n al final, este agrega un salto de línea al final. Y print, que es entre paréntesis string, format u objet, se escribe formateado en el flujo de salida. Por decir otra, flush, vacía el flujo de salida y fuerza la escritura de los datos en el flujo de salida. Y close, que cierra el flujo de salida y libera los recursos asociados. Siguiente pregunta. ¿Qué permite realizar la clase scanner? Permite realizar la lectura de datos de diferentes fuentes, como la consola, archivos o flujos de entrada. En la consola o computadora permite leer números enteros, decimales o cadenas de texto mediante archivos. También permite leer datos de archivos como textos o archivos binarios. Y en tokens los analiza, ya que estos son de unidades de texto que se usan para representar datos como palabras o números. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información almacenan los ficheros binarios? Almacenan información en forma de bytes y pueden representar valores numéricos o caracteres. Siguiente pregunta. Explica los tres métodos que actúan en la escritura de los archivos binarios. Write, que escribe un byte individual en el archivo binario. Write, pero entre paréntesis byte, con los signos que estoy poniendo. B, este método escribe un arreglo de bytes en el archivo binario. Y write, como lo muestro, que escribe una porción de arreglo de bytes en el archivo binario. Este comienza desde la posición off y escribiendo 1 en bytes para complementar este último. Siguiente pregunta. Describe qué es el flujo de bytes y de caracteres. El flujo de bytes es una secuencia de bytes que se transfieren de una fuente a un destino. Cabe mencionar que los bytes son las unidades básicas de información en un sistema informático, y cada byte consta de 8 bits. Y los flujos de caracteres es una secuencia de caracteres que se transfieren de una fuente a un destino. Los caracteres son las unidades básicas que se transfieren en la información de un sistema informático, y estos se usan para ya sea transferir datos de texto como archivos, correos, páginas web, etc. Última pregunta. Explica las diferencias más notables entre los ficheros de texto y los ficheros binarios. La forma de almacenamiento: en texto se almacenan en texto plano usando caracteres Unicode, y en los binarios ya estos se almacenan en forma de bytes y pueden representar valores numéricos o caracteres. En tipo de dato de texto solo almacenan los datos de texto como caracteres, números o símbolos, y en binario pueden almacenar cualquier tipo, incluyendo audio, imágenes, video. Y en tamaño los de texto son más pequeños, y los binarios son sumamente más grandes. Respecto a compatibilidad, los de texto se implementan en la mayoría de los sistemas operativos y aplicaciones, mientras que los binarios solamente se emplean en ciertos sistemas, pues dependen de la arquitectura del sistema, formato. Y por último, respecto a la seguridad, los de texto son mucho menos seguros, pues es complicado ocultar un código en un archivo de texto plano. En cuanto a los binarios, puede entrar un virus o un troyano que dañará el sistema operativo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.